bueno, en relación a eso, la distribución del ingreso, ahí creo que no hay que abandonar nunca, además de la discusión del proyecto productivo, cuál es el proyecto de distribución del ingreso, porque estamos frente a un modelo económico que viene a profundizar la distribución regresiva del ingreso, que viene a transferir recursos, si se quiere, desde de los sectores populares a los sectores más concentrados. Y ahora estamos en condiciones de presentar a una invitada estelar. Ella es entrerriana, está viviendo en la ciudad de Buenos Aires, economista de la UNR, es diplomada en economía política de la UBA, trabaja en el municipio de Hurlingham y tenemos el agrado de saludar a Aldana Denis. ¿Cómo estás, Aldana? Un placer charlar contigo. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a vos. Queremos hablar de todo un poco contigo, ¿sí? Economía. Estuvieron trabajando algunas cuestiones importantes en el último mes con el equipo de CEPA. Sería importante poder avanzar un poco en esa temática como para dar un poco de información a esta población entrerriana que todavía no ha escuchado al respecto. Respecto del informe del 8M que estuvimos trabajando con las compañeras, sí, efectivamente, ya hace varios años que trabajamos con el Observatorio de Géneros de CEPA y sacamos este informe que un poco analiza las desigualdades de género desde una perspectiva económica. Son datos oficiales, muchas veces, sobre todo en este contexto, cuando hay discusiones en relación a las desigualdades de género, en relación a la necesidad de que existan políticas públicas para amortiguar esas desigualdades, hay quienes niegan la existencia propia de las mismas. Bueno, este informe un poco viene a poner sobre la mesa que esas desigualdades existen y que son perfectamente medibles, que son datos oficiales que surgen del INDEC, que por ejemplo se ven en una brecha de 20 puntos en la tasa de actividad, en una brecha de 1,5 puntos en tasa de desocupación, en una brecha de 3 puntos en la tasa de informalidad, es decir, las mujeres participamos menos del mercado laboral remunerado, tenemos mayores tasas de desocupación y además estamos en peores condiciones con respecto a los varones. No solo eso, sino que además nos insertamos, si se quiere, en sectores históricamente masculinizados y que cuando uno mira los niveles salariales son los sectores de menores salarios. Todo eso se traduce en lo que conocemos como la brecha de ingresos, que actualmente alcanza un 28% en términos generales y que asciende a casi 40 puntos cuando vamos a ver el sector no registrado, es decir, el mercado laboral informal. Bueno, estas son cosas que tienen datos. Yo siempre que hablamos de este informe cada año, me interesa remarcar esto porque muchas veces parece que es opinable o debatible si existe o no existen las desigualdades. Bueno, podemos discutir cuáles son las causas, podemos discutir cuáles son las soluciones, pero lo que no es discutible o si se quiere opinable es que esas desigualdades efectivamente existen y que son datos oficiales, lisa y llanamente. Después, obviamente, a partir de ese informe, nosotras desde la creencia o desde la firme convicción de que es necesario que existan políticas públicas para reducir o al menos amortiguar esas desigualdades, mostramos a su vez datos respecto de la ejecución de los programas públicos que tenían como objetivo amortiguar, valga la redundancia, las desigualdades de género. Bueno, y lo que podemos encontrar ahí es que desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la mayoría de esos programas, 7 de cada 10, 7,5 de cada 10, fueron completamente desmantelados o directamente eliminados. Es decir, el gobierno no solo niega la existencia o a partir de la negación de la existencia de estas desigualdades, también procede a desmantelar y a dejar sin presupuesto o a desfinanciar completamente aquellos programas que tenían como objetivo eh, morigerar estas desigualdades. Ana, me parece sumamente interesante y necesario este trabajo que realizan.
Y bueno, por supuesto, ¿no? Que esta producción de conocimiento y de datos concretos estaría buenísimo que impactaran las políticas públicas, ¿no? Pero bueno, el contexto es bastante complejo. En referencia a esto, me gustaría preguntarte cómo miran el tema de la reforma laboral desde esta perspectiva de género y también, por ejemplo, lo que es el veto a la moratoria provisional, tan Bien. importante. Así que me gustaría escucharte respecto de eso. Sí, respecto, creo que la moratoria previsional es, si se quiere, el gran eje para mí en discusión respecto a las decisiones de este gobierno, básicamente porque como consecuencia de todas estas desigualdades que mencionaba al principio, en el sistema previsional se ven reflejadas, es decir, la mayoría de las mujeres que pudieron jubilarse lo hicieron a través de la moratoria, básicamente porque no contaban con los años de aporte suficiente para poder hacerlo. Esto es una consecuencia de lo que mencionaba al principio, una menor participación en el mercado laboral, mayores tasas de informalidad, mayor cantidad de tiempo y horas destinados al trabajo de cuidados y doméstico no remunerado. Bueno, todo eso tiene su contracara en el sistema previsional. La moratoria vino, si se quiere, a compensar esas desigualdades y la eliminación o el veto a la moratoria previsional implica que en adelante 9 de cada 10 mujeres no va a poder acceder a una jubilación, quedando limitado únicamente ese acceso a la pensión universal para el adulto mayor, que tiene al menos 3 consecuencias. La primera es en términos de ingresos, la PUAM es el 80% de la jubilación mínima, digo, estamos hablando de jubilaciones prácticamente de miseria. Bueno, la PUAM es un 80% de esa jubilación mínima. No es pensionable, por otra parte, y además se accede a partir de los 65 años, es decir, en la práctica es un aumento de la edad jubilatoria. Eso por un lado. Después, obviamente, hay una discusión en relación al financiamiento o a la sostenibilidad del sistema previsional, que es justamente una parte de ese sistema se financia con los aportes y contribuciones a la seguridad social que tienen que ver con el empleo registrado, un empleo registrado que está recorriendo el camino de la destrucción a partir de la asunción de este nuevo gobierno, con lo cual el sistema se encuentra cada vez más desfinanciado, y una parte que se financia a través de, lisa y llanamente, los impuestos que pagamos todos, por ejemplo, el IVA. Bueno, esa recaudación también viene en retroceso a raíz de la situación económica y que son impuestos vinculados al consumo. Pero me parece interesante poner sobre la mesa la discusión sobre la sostenibilidad y sobre el financiamiento del sistema previsional, porque efectivamente es una discusión y es importante que se dé, porque justamente la reforma laboral que trajo este gobierno, disfrazándola de modernización, uno de sus artículos incluye el Fondo de Asistencia Laboral que se financia justamente o que se constituye con aportes que deberían ir al sistema de seguridad social y que tienen un costo para el sistema que es 4 veces superior al costo que tendría la moratoria. Es importante ponerlo sobre la mesa porque cuando el gobierno elimina o veta la moratoria previsional bajo el argumento de que no es sostenible, de que no se puede financiar, de que no se pueden pagar jubilaciones sin aportes, etcétera, etcétera, todas las cosas que ya hemos escuchado, bueno, por otra parte, uno de los artículos de esa reforma viene a imponer un fondo de asistencia laboral que se va a componer o que se constituye a partir de retirar justamente esos aportes del sistema previsional. Digo, como para pensar una de las aristas de esta reforma laboral en clave de género, pero hay otras que claramente tienen que ver, por ejemplo, con el banco de horas. Esto obviamente impacta en la disponibilidad de tiempo de todos los trabajadores y trabajadoras, pero considerando que las mujeres son en su mayoría quienes gestionan la organización de los cuidados, bueno, esa disponibilidad de tiempo se vuelve más compleja cuando sos mujer que cuando sos varón. Esas son las desigualdades, si se quiere, que ante una decisión
que parecería ser neutral al género, bueno, como partimos de situaciones estructuralmente distintas, tienen un impacto más negativo sobre las mujeres, y no me quiero olvidar de una muy importante, que es la extensión del periodo de prueba en el régimen de casas particulares. Eso es algo que pasó sin mucho eco, sin mucho ruido respecto de esa cuestión, pero básicamente se extendió el periodo de prueba, es decir, el plazo en el que es posible despedir a una trabajadora, y digo trabajadora porque el 98% de las trabajadoras de casas particulares son mujeres, se extendió a 6 meses en un sector que además tiene un alto nivel de informalidad y tiene los peores salarios, si se quiere, de la economía. Exactamente. Sí, Aldi, ¿cómo estás viendo este momento de la economía argentina? Justo Cepa estuvo presentando en estos días información vinculada a cómo fue cambiando desde las elecciones a esta parte el nivel de regresión que tuvieron todas las variables y en definitiva la calidad de vida de la población argentina. ¿Cuál es el nivel, hasta dónde van a llegar a soportar la clase trabajadora todo este embate de políticas, y que puedas describir un poco alguna de ellas? Sí, creo que es interesante esto que decís, porque si bien ya se venía observando un deterioro desde la asunción de este gobierno, creo que el resultado electoral de alguna manera renovó, sí, renovó, si se quiere, el crédito, la esperanza que mucha gente depositó en este gobierno, y particularmente con posterioridad a octubre la situación se fue agravando cada vez más. Y en esto que vos mencionabas, Juan, respecto, por ejemplo, de la conflictividad laboral, que teníamos un promedio de aproximadamente 28 casos de conflictos laborales por mes previo a octubre, y ese promedio asciende a 42 casos de de conflictos laborales por mes desde octubre a la fecha. Bueno, tuvimos uno que resonó bastante, que es el caso de FATE, pero no es el único. Y los conflictos laborales incluyen no solo despidos masivos, que si se quiere el peor escenario, hay conflictos en relación al pago de sueldos, retiros voluntarios, bueno, etcétera, todas las modalidades que va adquiriendo la consecuencia de un programa económico que tiene un sesgo anti-industrial. Y esto es importante ponerlo sobre la mesa porque, como decimos siempre, nosotros desde CEPA hacemos mucho hincapié en cuál es la variación de la actividad económica de los distintos sectores desde la asunción de este gobierno, y cuál es, a su vez, la representatividad que tienen esos sectores en el mercado laboral argentino. Bueno, los sectores que han crecido desde la asunción de Javier Milei tienen que ver con finanzas, minería, con el sector agropecuario, y los sectores que han mostrado caídas o que han mostrado un deterioro son aquellos vinculados al comercio, la construcción y la industria. Esos tres sectores en conjunto explican el 45% de los puestos de trabajo registrados en la Argentina, mientras que los tres sectores que mencioné al principio explican aproximadamente el 9% de los puestos de trabajo registrados. Y no solo, digo, eso como para poner sobre la mesa que la destrucción de puestos de trabajo que se está llevando a cabo en los tres sectores más afectados no es compensada ni por asomo por aquellos sectores que están creciendo. Pero hay un dato todavía más preocupante, que es que ni siquiera esos sectores están generando puestos de trabajo. También se observa destrucción de puestos de trabajo en esos tres sectores que mencionaba. Entonces, el escenario en materia de empleo es sumamente complejo, y ya no es solo una cuestión de tengo o no tengo trabajo, sino que para quienes tienen trabajo, las posibilidades de negociar aumentos salariales son cada vez más limitadas, y eso lo vemos también en las negociaciones paritarias, en el caso de aquellos eh, que tienen esa posibilidad, y lo vemos en el caso de los no registrados, ni hablar de lo que tiene que ver con el sector público, que también publicamos un informe hace poco de cómo la caída en la recaudación impacta en las provincias,
y en los conflictos laborales que hay con los trabajadores estatales. Y cuando digo estatales no me refiero solamente a la administración pública provincial, sino a docentes, al personal policial, al personal de salud, que también tiene focos de conflictos con los gobiernos provinciales porque las ofertas salariales son insuficientes frente a un escenario de inflación que no cede, que no solo no cede, porque el año pasado veíamos, si se quiere, un descenso, a partir de este año ya acumula varios meses de crecimiento sostenido en el índice de precios al consumidor. Bien, Aldi. Hay alguien que te quiere saludar acá. Ramirito, tenía pensada algún tipo de preguntas para nuestra invitada de la noche. No, yo quería hacer algunas aclaraciones importantes. Bueno, primero quedé gratamente sorprendida por la participación de esta invitada. Yo la imagen que tenía del Centro de Economía Política era J acá, que no ha sido muy atribuido con la belleza, digamos, desde un inicio. Y él ha intentado varias veces también abocarme a hablar de economía heterodoxa, eso denostando mis ideales. No sabía que podía discutir de economía con alguien como Aldana, creo que se llama, que la voy a seguir en las redes. Y te juro, Jota, que estaría dispuesto a discutir de economía yo con ella, por ejemplo. Con ella puedo hablar y abandonar a veces mis ideales, digamos, económicos, buscando otra discusión. Yo no... ¿Usted dejaría sus convicciones en la puerta del TikTok? Sí, o sea, solamente... No sé si ella tiene TikTok. No, Ay, no, otra todavía no vez entré ahí. esa barrera que yo tengo para poder conocer gente de tu espacio, Jota, es importante, de que no tenemos TikTok, no tienen... Pero sí tiene Instagram. Bien, 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 bien. Bueno, entonces por ahí podemos en algún momento intercambiar una discusión de economía mediante las ideas que acaba de abocar, ¿no es cierto? Y por ahí abandonando mis ideas, digamos, más heterodoxas. ¿Cree usted entonces que Aldana puede aportar para convencerlo, para traerlo de este lado del Por país? primera vez analizo estudiar otro tipo de corriente Bueno, económica, digamos, después de verla a través de la pantalla, digamos. buenísimo entonces. Aldi, hay algo importante que se dio en estas últimas semanas, que es el tema del fallo de YPF. También CEPA hizo un trabajo pormenorizado planteando el desafío que significó en el año 2012 volver a restatizar la empresa. ¿Qué significa para la Argentina tener a YPF en términos de generación de energía, de divisas y de soberanía energética? Sí, una gran noticia, la verdad que para todos y para todas, independientemente del posicionamiento ideológico, nadie puede negar que esto fue una gran noticia que viene efectivamente a ratificar la posición que tenía Cristina y que tenía Axel respecto de la recuperación de YPF, que fue una de las decisiones de política energética más importantes de los últimos 30 años, diría, y que además explica que hoy el gobierno cuente con superávit en la balanza energética. Eso me parece fundamental ponerlo sobre la mesa porque no es solamente que este fallo a favor de la Argentina implica que YPF no va a tener que hacer esa erogación, sino que además la recuperación de YPF y el desarrollo de Vaca Muerta, que fue en gran parte por la inversión que YPF estuvo dispuesta a hacer cuando otras empresas no estaban dispuestas a realizar esa inversión, ese costo hundido que implicaba eh, Vaca Muerta. Bueno, esa decisión implica que hoy el gobierno cuente con superávit de la balanza energética. No es la única decisión. El gasoducto Néstor Kirchner, producto o la obra pública que también este gobierno vino a paralizar, explica que también se cuente con la infraestructura necesaria para que hoy la balanza energética tenga el peso que tiene y que se asemeja digo, la decisión de recuperar el YPF se asemeja
muchísimo a lo que la Argentina necesita, que es una solución, que son soluciones estructurales para resolver la falta de dólares y no estos conejos de la galera que venimos viendo ya hace algún tiempo, buscando dólares desesperadamente en distintos lugares, sin llevar adelante decisiones estratégicas que vengan a resolver esto de manera estructural. Así que me parece que es una excelente noticia que el gobierno querrá apropiarse de una narrativa en función de ese fallo. Lo cierto es que cuando Milei asume, se encargó de decir por todos lados que quería deshacerse de YPF. Creo que finalmente primó el pragmatismo justamente porque entienden que es muy importante la existencia de YPF y de Vaca Muerta y el desarrollo en Vaca Muerta para no tener mayores problemas que los que ya tuvieron en relación a la disponibilidad de dólares. Excelente, Ali. Bueno, hacerte ya para ir cerrando, un proyecto popular que quiera gobernar la Argentina en el 2027, ¿cuáles serían premisas sustanciales desde la perspectiva económica que deberíamos plantearle a la población como para volver a conquistar a aquellos que quedaron desesperanzados y fuera del sistema en el país? Así como Milei en su momento planteó dolarización, bajar la inflación, ¿qué te parece a vos que podrían llegar a ser las banderas de un proyecto popular del 27 para poder de alguna forma vencer en las urnas, como corresponde, a este proyecto político que gobierna la Argentina? Bueno, en primer lugar decir que siento que me queda un poco grande la pregunta, pero voy a intentar esbozar más o menos qué pienso que es fundamental, si se quiere, de cara a discutir el futuro de la Argentina y en materia económica. Creo que es fundamental, en relación a lo que mencionaba al principio, de aquellos sectores ganadores y perdedores de este modelo, es poner sobre la mesa un proyecto productivo. Es algo que este gobierno ha abandonado totalmente, es un gobierno que no habla de producción, que no habla de industria. Me parece fundamental que eso se vuelva a poner sobre la mesa. Proyecto productivo, rol del Estado en ese proyecto productivo. Digo, cuál va a ser, así como recién mencionábamos la recuperación de YPF y esa decisión estratégica que tuvo consecuencias positivas a largo plazo. También ahí hubo una decisión de política, una decisión en materia de soberanía. Bueno, justamente creo que además del proyecto productivo es la discusión de cuál es el rol que va a ocupar el Estado en apuntalando ese proyecto productivo, en esta cosa de, si se quiere, sintonía entre el sector privado y el sector público. Y me parece que a partir de ahí también fundamental la discusión en relación al empleo. Creo que la reforma laboral vino a poner, si se quiere, de una manera profundamente negativa sobre la mesa discusiones en relación al mercado laboral, que es necesario abordar porque efectivamente la Argentina tiene altos índices de informalidad. Entonces, ¿cuál va a ser el proyecto para la generación de puestos de trabajo y para abordar problemas que efectivamente existen? Y además de eso, bueno, en relación a eso, la distribución del ingreso. Ahí creo que no hay que abandonar nunca, además de la discusión del proyecto productivo, cuál es el proyecto de distribución del ingreso, porque estamos frente a un modelo económico que viene a profundizar la distribución regresiva del ingreso, que viene a transferir recursos, si se quiere, desde de los sectores populares a los sectores más concentrados. Y no me parece menor pensar en el sistema previsional. Creo que todo igualmente termina yendo de la mano, porque la generación de puestos de trabajo tiene que ver con el proyecto productivo y a su vez tiene que ver con las posibilidades de financiar el sistema previsional, y ese sistema previsional tiene que ver con
qué vida podemos pensar para los adultos mayores, para los trabajadores de la Argentina. Excelente, excelente, Aldana. Te agradecemos infinitamente tu tiempo, tu claridad conceptual para explicar las cosas, la verdad, me encantó. Y seguramente en algún momento te vamos a volver a contactar. Pero sí, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo Gracias. grande, nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos. Aldana Denis, economista entrerriana, que está en este momento en la ciudad de Buenos Aires y forma parte del equipo de CEPA y nos estuvo aclarando muchísimos conceptos, pero sobre todo haciendo un análisis minucioso de la situación económica de la Argentina en la actualidad. Agradecemos su presencia y en breve ya entramos al último bloque con cierre musical.